Ok. Dime cuando te dé chance de... Hola a todos, buenas noches. Ahorita vamos a esperar unos minutitos más a que se acaben de conectar y ahorita comenzamos. Bueno, yo creo que podemos ir empezando. Buenas noches a todos, bienvenidos a la 10ª sesión del curso de neuroanatomía. Hoy tenemos con nosotros al doctor Rodrigo Uribe Pacheco, que es médico residente de primer año de neurocirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Su licenciatura la hizo en la Universidad del Valle de México en Querétaro. Hizo su primer año de residencia en cirugía general en el Hospital General Regional de Querétaro y ahorita está haciendo su residencia en neurocirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Hola Markel, muchas gracias a ustedes. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Rodrigo Uribe. Déjenme nada más, listo aquí. Ok, ¿sí se escucha? Sí, perfecto, doctor. Ok. Bueno, vamos a dar inicio. El tema que me tocó exponerse el día de hoy es anatomía vascular del sistema nervioso central. Si bien no vamos a abarcar muchos síndromes, vamos a hacer uso un poco de la clínica para también que sea más fácil para ustedes el asociar diferentes arterias y que puedan integrar mejor el sistema, bueno, tanto arterial como venoso. Vamos a, la clase está preparada para quizás subirle un poquito el tono, quizás subirle un poquito más a la exigencia académica que se espera de un pregrado. Pues eso es como para motivarlos un poco a que puedan ir un poquito más allá. Desde luego, si están en esta charla en miércoles a las 7 de la noche, es porque quizás les interesa un poco más de lo normal las neurociencias. Y bueno,
Un poco de los subtemas, vamos a hablar del sistema carotidio, iniciando por la externa, la interna, vamos a abarcar un poco el polígono de Willis, arterias vertebrales para reunir toda la irrigación del sistema nervioso central, del drenaje venoso y senos cerebrales también vamos a platicar un poco, y si hay oportunidad vamos a ver un poquito de perlas para el diagnóstico topográfico. Quizás no las dejé todas al final y no está todo representado en la plática, pero conforme vayamos avanzando, igual y ahí les voy dando unos puntos clave en relación a la exploración, ¿vale? Entonces, como introducción, es importante identificar que eh, las arterias del cerebro van a generar dos sistemas. Tenemos el sistema arterial anterior o carotidio y tenemos el posterior o el vértebro-basilar. A partir de ellos es que se va a formar en unión, sobre todo con la con la arteria comunicante posterior, es que se van a unificar dichos sistemas arteriales del sistema nervioso central. Y es muy fácil aprenderlo de esa manera, como el anterior y el posterior, carotidio y vértebro basilar, porque también de esa manera es como se van a abordar las diferentes enfermedades y los diagnósticos topográficos en su momento. Antes de adentrarnos un poco a eso, hay que recordar cuáles son las meninges. Me dirán, bueno, ¿y eso por qué? Nada más para recordar que de esas meninges, la segunda, que es la aracnoides, tenemos algo que se llama espacio aracnoideo. Y en ese espacio aracnoideo, aquí podemos ver la zona trabecular del espacio subaracnoideo. Ahí es en donde tenemos las arterias de las que vamos a estar hablando prácticamente toda la charla. Este sería así como una representación de cómo es que realmente están situadas tanto las venas como las arterias en el espacio subaracnoideo. Entonces, cuando yo estoy hablando de ellas, ya damos por hecho que estamos en ese espacio. Circuito carotidio. Todo empieza en el callado aórtico. Tenemos la arteria carótida común y de la arteria carótida común, izquierda a derecha. A partir de ahí es que tenemos el bulbo carotidio y después del bulbo carotidio vamos a tener la arteria carótida externa e interna. Preguntas en las que pueden quizás en un pase de visita atorarlos un poco. ¿Cómo distingues la externa de la interna? Si tú ves al paciente de frente con un estudio de una angiotomografía, en la que está más lateralizada es chistoso, pero sería la interna. Ahora, eso no es algo tan útil. Lo que será más útil es que la primera que desarrolla ramas en su ascendencia es la externa. Y aquí podemos ver sus ramas principales. Dentro de sus ramas principales también tenemos otras colaterales y ramas terminales, que de esas solamente aquí me extendí con las del occipital y faringe inferior, porque son las que en esta charla me interesan más, puesto que son las que nos forman las meningias, la meninge posterior sobre todo, y de esta manera, voy a admitir más gente, perdón, listo. Y de esta manera podemos también distinguir entre las ramas. Otra que nos llama mucho la atención es creo que aquí no se las puse, sí, la arteria temporal superficial. ¿Por qué es útil la arteria temporal superficial? No vamos a ver el tema aquí, pero solamente es importante que conozcan que esa es una de las arterias que más se utiliza en los casos de bypass arterial. Ok, entonces la carótida externa ya la vimos, es importante distinguirla de la interna, como con las ramas que son predominantes desde el inicio, desde su ascendencia, y aquí lo podemos ver. Aquí tenemos la carótida externa y luego vamos a tener la arteria tiroidea superior junto con la rama laringea superior. Nótese que la carótida interna, en todo su trayecto extracraneal, no vamos a tener ramas. Una vez que ingresamos a el cráneo, es que vamos a comenzar con las ramas. Ahora, la carótida interna, ya nos vamos a dedicar a ella, ingresa por el conducto carotidio, pasa los senos cavernosos, en donde también se conoce como un sifón carotidio, y de ella vamos a dejar de hablar de la carótida interna cuando hablemos de dos ramas terminales, la cerebral media y la cerebral anterior, que es en donde la arteria carótida interna comienza a formar parte estricta del polígono de Willis. ¿Ok? Bueno, aquí estamos viendo la base del cráneo.
Estamos viendo aquí la silla turca, aquí estamos con las alas del esfenoides, tenemos el foramen oval y aquí en el foramen espinoso es por donde sale la meningia media. Esa es una arteria que es útil conocerla para los hematomas epidurales, y el que me interesa en esta ocasión es el foramen lacerum. ¿Ok? En el foramen lacerum es por donde va a ingresar la arteria carótida interna. ¿Ok? La carótida interna como tal la vamos a distinguir en cuanto a segmentos. Ahora, los segmentos es un tema de discusión. La primera vez que se habló de segmentos, perdón, la primera vez que se habló de segmentos fue en el 39, si no me equivoco, por Fisher. Fisher es, bueno, yo creo que es de las personas que más han aportado a las neurociencias clínicas, ya sea todo lo que, si no lo escribió Charcot, lo escribió Fisher a grandes rasgos. Fisher fue el primero en clasificar la arteria carótida interna en su porción intracraneal. Posteriormente lo hizo nuevamente Guibo, y Botulier es el último en hacer una propuesta de clasificación que va más ad hoc con los abordajes neuroquirúrgicos, y en los libros van a haber distintas clasificaciones. En lo personal, les sugiero que se aprendan, si pueden, la de Fisher y la de Botulier, y puesto que son las que más se han utilizado, y en temas neuroquirúrgicos, la que más se utiliza hasta el momento es la de Botulier. Dentro de la de Botulier, nos vamos a ir con la clasificación de 7 segmentos. De esos segmentos tenemos el segmento comunicante, vamos de arriba hacia abajo, tenemos el segmento comunicante, aquí ya tenemos, después de él tenemos la arteria carótida, perdón, la arteria cerebral anterior, la media, tenemos el segmento comunicante, tenemos aquí, podemos ver cómo está el segmento oftálmico, ¿ok? ¿Por qué oftálmico? Porque a partir de ahí emerge la rama oftálmica, bueno, la arteria oftálmica. En el C5 tenemos el clinoideo, en el C4 tenemos el cavernoso, ¿ok? En el C3 tenemos el acerum, en el C2 el petroso, y después tenemos el cervical. Antes del cervical, ¿qué vamos a tener? El bulbo carotidio de la arteria carótida común. ¿Okay? Es importante conocer los segmentos de la arteria carótida interna para poder, en un estudio de imagen, identificar cualquier evaluación de la carótida interna que estemos realizando en ese momento, ya sea que estemos evaluando un posible aneurisma, una trombosis, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí es algo que de las cosas en donde hay que subirle el nivel de pregrado, yo creo que este sería uno de mis mayores consejos, el conocer los segmentos de la arteria carótida interna y cuáles son sus ramas y en dónde están localizados. Okay, aquí podemos ver también en el C7, en el comunicante, aquí llama la atención también las ramas que tenemos, que es la comunicante posterior y la coroidea anterior. Ok, entonces de los ramos colaterales, la oftálmica, la coroidea anterior y la comunicante posterior, bueno, aquí podemos aterrizar un poquito más lo que les acabo de enseñar. Si bien esta es la carótida, hicimos una amputación carotidia para poder distinguir desde una cara ventral el encéfalo, y podemos aquí distinguir cuál es la carótida. Aquí se las estoy señalando. ¿Sí se ve cuando señalo o nada más lo veo yo? Con el Sí se mouse. ve. No, sí, doctor. Ah, perfecto, excelente. A ver, es que luego se desaparece. Ahí. Ok, entonces aquí tenemos la carótida. Nos vamos a la cerebral media, ¿sale? Posteriormente tenemos la anterior, ¿ok? Y luego aquí tenemos C7, que C7 nos da tanto la coroidea anterior, ¿ok? Como la comunicante posterior. Todo lo demás lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, ¿ok? Obviamente me estoy adelantando, pero pues aquí ya pueden ver el polígono de Willis, ¿no? Perfecto, vamos a hablar un poquito de la arteria oftálmica. ¿Qué me interesa de la arteria oftálmica? Quizás no los quiero marear mucho en darles anatomía seca, pero sí es importante estos pequeños tips que les voy a ir dando. La arteria oftálmica vamos a considerar que es la primera rama de la arteria, estrictamente es la primera rama que nos puede dar una clínica
en casos de una aterotrombosis carotidia. ¿Ok? ¿Por qué es importante conocer la arteria oftálmica? Porque es la que irriga el nervio óptico, que le da el origen a la arteria central de la retina. Aparte también se involucra con el cuero cabelludo, seno etmoidal, frontal y dorso de la nariz. Pero si un paciente tiene un ataque isquémico transitorio y en la clínica identificamos algo que luego en alguna clase de síndromes podemos extendernos un poco más, si vemos algo que se llama maurosis fugax, que el paciente por un momento con un solo ojo no ve, y casualmente de ese mismo lado tenemos una aterotrombosis a nivel carotidio, lo que tuvimos fue una maurosis fugax secundario a una aterotrombosis por un ataque isquémico transitorio, y de esta manera, por esta razón es importante conocer la arteria oftálmica, porque es la que nos puede dar la clave topográfica de la clínica que tenía el paciente. Ok, entonces aquí tenemos la arteria oftálmica y ya vemos cómo se bifurca y se encarga de la irrigación tanto de la retina como de la glándula lagrimal. También se involucra en una parte de la nariz y de los senos, tanto etmoidal como la zona palpebral. Okay. La coroidea anterior. La coroidea anterior es una arteria que también es interesante conocer, porque muchas veces esperamos la clínica clásica de un síndrome de arteria cerebral media, que lo vamos a ver si hay oportunidad, pero también es importante distinguir que la arteria coroidea anterior, cuando está afectada, nos puede dar una relación de síndrome motor sensitivo combinado con una hemianopsia homónima contralateral. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque se encarga de irrigar plexo coroideo, pie peduncular, cuerpo geniculado lateral. El pie peduncular, no sé si se acuerdan de la clase de mesencéfalo, donde hablamos de los pedúnculos cerebrales. Bueno, pues si se acuerdan, por ahí pasaba la vía corticoespinal. Entonces, cuando tenemos una alteración a nivel de la vía corticoespinal, a nivel de los pedúnculos cerebrales, desde luego vamos a tener manifestaciones motoras contralaterales. Y desde luego, pues, si hay afección del tracto óptico, vamos a tener una afección posquiasmática, por lo tanto la hemianopsia se explicaría contralateral a la lesión. Y si tenemos una alteración de la cápsula interna, acuérdense, si vimos la vía piramidal, acuérdense que es la que lleva todas la primera neurona motora de la quinta capa de la corteza. Y de esa manera tendríamos una alteración motora contralateral. Okay, dicho de otro modo, ya lo vemos un poquito más de cerca. Aquí tenemos la carótida, aquí tenemos la coroidea y vemos cómo se va hacia el plexo coroideo. ¿Okay? También acá tiene su ramita que se dirige acá hacia acá, aquí, listo. Y esto es lo que nos puede alterar. Cuando tenemos una alteración de la coroides, podemos tener una alteración de la cintilla óptica y también a nivel de los núcleos basales, y también podemos alterar la porción lateral del tálamo. Ok, ya vimos entonces la importancia ya vimos los segmentos de la carótida interna, ya vimos las ramas terminales. Ahora vamos a empezar a adentrarnos al polígono de Willis. El polígono de Willis, como les comentaba, inicia a través de las vertebrales, en la irrigación posterior, en la irrigación anterior a través de las carótidas. De las carótidas va a surgir la media, la anterior. Entre las anteriores vamos a tener la comunicante anterior, la comunicante posterior, que son dos. Tenemos una comunicante anterior y dos comunicantes posteriores, izquierda y derecha, y ellas se van a conectar con la irrigación vértebro-basilar o posterior, que está conformada por las vertebrales, la basilar. De la basilar salen las arterias cerebrales posteriores, y entre la cerebral posterior y la media, o bueno, estrictamente entre la cerebral posterior y la carótida, porque si se acuerdan, a nivel de C7 de la carótida es que emerge la comunicante posterior, vamos a tener la conexión
del lado derecho y del lado izquierdo que nos permite cerrar el polígono arterial cerebral o polígono de Willis. ¿Ok? Obviamente así se ve muy sencillo, pero realmente así lo tenemos, ¿no? Involucrando el quiasma, involucrando la hipófisis, la zona cavernosa, pues esto es un poquito más apegado a la realidad y así es como hay que aprender a distinguir todas las estructuras cerebrales eh, de la región quiasmática y de la región celar. Y aquí lo podemos ver ya todo integrado. El polígono como tal, lo vemos aquí. Es muy importante distinguir que el polígono no está en el tallo. Ok, esa es una, por temas de visualización espacial, muchas veces se puede uno confundir con que esté rodeando el tallo. Por ejemplo, en esta imagen, perdón que me vaya para atrás, distinguir esto de esto. Eso también es algo importante, que no se vayan con la finta y que digan, ah, sí, aquí está el polígono Willis. No, aquí está el tallo, ¿ok? Este es el tallo, es la irrigación del tallo, que ahorita la vamos a ver, y estas con las que se podrían confundir, ¿ok? Son los comunicantes, perdón, son las cerebrales posteriores. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, vamos bien. Ok, bueno, vamos a avanzar. Entonces, ya vimos arterias propias del encéfalo, a pesar de que no forma parte del polígono de Willis la coroidea, pues realmente no se le da mucha importancia. Al menos en las clases de pregrado no se le da tanta importancia a la coroidea y creo que se le debería dar más importancia de la que se le da por las implicaciones clínicas que pudiera tener. Cerebral anterior. De la cerebral anterior, ¿qué es lo que me interesa? Que ubiquemos por dónde pasa, cuál es el territorio que se irriga, que es toda la porción medial del lóbulo frontal, parietal. Se involucra también desde luego en el cuerpo calloso y a nivel del núcleo caudado. ¿Ok? Aquí tenemos de frente el cerebro, el encéfalo, y podemos distinguir aquí nuevamente, aquí podemos ver la comunicante anterior, desde luego la comunicante anterior viene de las anteriores cerebrales derecha e izquierda, y podemos ver cómo a nivel interhemisférico ascienden las cerebrales anteriores y desarrollan sus ramas a lo largo de la pared medial a nivel frontal y a nivel parietal, un poquito más hacia dorsal. Y podemos ver también cómo hay una rama predominante a nivel del cuerpo, a nivel del cuerpo calloso. Aquí pericallosa, podemos ver aquí las ramas. Ok, tenemos la rama orbitofrontal, tenemos la frontopolar, frontal interna anterior, media y posterior. Esto es fácil, anterior, media y posterior de las frontales internas. Previo a ellos la frontopolar y la orbitofrontal. Tenemos la pericallosa. Aquí está como rodea la porción inferior del cíngulo. Tenemos la arteria del surco central, que pues va a estar a nivel rolándico, parietal, superointerna y parietal inferointerna. Nótese cómo todo esto rodea el cuerpo calloso. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si tenemos un infarto a nivel de ACA derecha? Arteria cerebral anterior, perdón, derecha. Bueno, tendríamos una hipodensidad a este nivel aproximadamente. ¿Ok? Claramente sería un infarto a nivel en la porción medial de los lóbulos frontales y superomedial del lóbulo parietal. Podríamos tener una afección también de la cápsula interna y del cuerpo calloso, por lo que ya vimos que irriga. Si hiciéramos en el paciente una angiotomografía, podríamos distinguir también las ramas que comentamos de esta manera. Y puntos clínicos a considerar, igual y al final les enseño un homúnculo de Penfield, pero en el homúnculo de Penfield vamos a identificar que en la porción, en la región, en la porción medial, vamos a tener el control motor de miembros inferiores. Entonces, si en un paciente tenemos
un infarto de la arteria cerebral anterior, lo más probable es que lo que veamos es una paresia o plejía contralateral de predominio o quizás únicamente de miembro inferior. ¿Ok? Vamos a asociar eso, les va a quedar un poquito más claro cuando veamos arteria cerebral media. En la cerebral media podemos ver aquí nuevamente, siempre busquen la carótida y de la carótida ahí es en donde podemos identificar el resto. Aquí tenemos la carótida, aquí tenemos la cerebral anterior que ya la revisamos brevemente y la cerebral media. La cerebral media, nótese cómo va a tener unas perforantes lenticuloestriadas, que son las que se van a encargar de la gran mayoría de la irrigación de nuestros núcleos basales, o núcleos de la base. Y posteriormente tenemos unas ramas que se van a dirigir a nivel insular, luego nos vamos a externar hacia a nivel cortical de la convexidad y van a ser ramas superficiales. ¿Ok? La cerebral media se encarga de la irrigación tanto del lóbulo temporal, una porción del frontal, sobre todo en la porción de la convexidad, a nivel de la ínsula o la isla de Rayleigh, perdón, y también se va a involucrar a nivel del núcleo lenticular, caudado y cápsula interna. Ok, tenemos una división de la cerebral media. Esa se divide en segmentos. Son 4 segmentos los que tenemos. Son 4 segmentos los que tenemos. El primer segmento se conoce como M1 o esfenoidal. El segundo es M2 o insular. M3 o opercular y M4 o cortical. Dentro de ellos es importante distinguir que el M1 es desde el origen de la cerebral media y es justo y termina justo después de la bifurcación. En él se involucran las ramas lenticuloestriadas y son pequeños ramos corticales distribuidos a lo largo del lóbulo frontal y del lóbulo temporal, que son los que podemos distinguir aquí. En el M2 o el segmento insular es el que recorre la ínsula y termina justo en el surco circular de la ínsula en la mayoría de las arterias. Y en el M3 vamos a tener el segmento opercular y ese va a terminar en la superficie de la fisura silviana y el M4 es un segmento meramente cortical. Okay, entonces podemos aquí distinguir las lenticuloestriadas. Aquí ya tenemos la porción insular y acá ya tenemos la porción meramente que irriga la convexidad. Okay, si vemos la cerebral media en una tomografía, entonces también podemos distinguir aquí cuál es la bifurcación. Okay, aquí no se, si bien no se distinguen las lenticuloestriadas, pero las lenticuloestriadas esperaríamos entonces que estén por aquí. Y aquí ya tenemos la porción, el segmento opercular, aquí tenemos la porción insular y las ramas meramente corticales. Entonces, asociando, aterrizando lo que lo que hemos revisado, arteria cerebral anterior se encarga de la porción frontal medial. Perdón, estoy admitiendo. Estoy admitiendo nuevos. Listo. Ok, entonces frontal medial. La cerebral media se va a encargar de la convexidad. También vamos a tener ramas profundas a nivel, ramas profundas que son conocidas como lenticuloestriadas y también se van a encargar de una gran porción de los núcleos de la base. Y bueno, ¿qué nos falta? Revisar también ya vimos un poco de la arteria coroidea anterior y nos falta revisar también de la arteria cerebral posterior. Bueno, antes de llegar a la cerebral posterior, aterrizando otra vez al mismo ejemplo clínico, tenemos un paciente que llega con, ahora se los voy a poner distinto, no, les voy a explicar un poco la clínica y vamos a ver este estudio de imagen. Tenemos un paciente que de pronto presenta una debilidad y una debilidad faciobraquial, una debilidad faciobraquial del lado izquierdo. Entonces el paciente lo valoramos y tiene la boca chueca, ¿okay? Y también tenemos una debilidad en el brazo. Y el paciente puede caminar sin ningún problema.
Ok, en ese paciente entonces la debilidad facio-braquial y aparte muy probablemente el paciente pudiera tener afasia o no, eso depende del lado del infarto. Si le hacemos una tomografía y encontramos una hipodensidad en este territorio que podemos ver en esta tomografía, bueno, pues ustedes, como son expertos en la cerebral media, ya podrían decir, ah, sí, claro, tiene un infarto en la cerebral media. Incluso podrían verse em, muy clínicos y, y decir, incluso sospecho por la tomografía que la oclusión es a nivel de M1. Ok, excelente. Y eso corresponde con un síndrome de arteria cerebral media en M1, puesto que tenemos toda toda la cerebral media y todas las funciones o todas las áreas, el territorio que irriga la cerebral media alterado. ¿Cuál es ese territorio? Es la parte lateral y la convexidad del frontal, una porción del temporal, parietal, corona radiada. Acuérdense que la corona radiada es cuando todas las neuronas motoras, la primera neurona motora, toda de estar a nivel de la quinta capa de la corteza, toda se hace en un abanico y ese abanico es la corona radiada y posteriormente se junta como en un, yo lo digo así, igual y de esa manera se les queda, como en un cable y ese cable pasa por la cápsula interna. ¿Ok? Y ya después de la cápsula interna ya continuamos, ¿no? Descendiendo. Entonces, si está afectando la corona radiada en la porción del homúnculo de Penfield, que lo vamos a ver al final, que se encarga del movimiento eh, brachiocefálico, entonces, si en un paciente tenemos una oclusión de la cerebral media, es lógico pensar que le sucedería lo que les cuento de este paciente. Y también podemos tener una alteración de los núcleos basales, puesto que tenemos infartadas las lenticuloestriadas y por si fuera poco, pues la cápsula interna. Ok, ahora, si llegamos a tener un infarto que involucre la cápsula interna completa, es muy posible, es muy probable que tengamos una, una alteración tanto faciobraquial como crural, porque en la cápsula interna ya está integrada también el área motora de la pierna, que es el área motora frontal medial. Ok, entonces también ese es un punto clave que tienen que distinguir. Si no está involucrada la cápsula interna y solamente es a nivel cortical, podríamos tener la afasia, de acuerdo al lado de la lesión, pero seguramente vamos a encontrar un síndrome piramidal brachiocefálico. Y recuerden, si es cápsula interna, vamos a tener del hemicuerpo, o sea, facio, braquio, crural. ¿Ok? Y bueno, aquí podemos ver algunas de las ramas ya en la porción cortical, en M4, todas las ramas que van a lo largo de los surcos de la convexidad del cerebro, a nivel del frontal y a nivel del temporal, incluso llegando al parietal. ¿Ok? Estas se las dejo para que con calma le puedan poner pausa y la lean con tranquilidad para aportarles un poco más de información. Por tiempo me voy a continuar. Entonces, un poco de lo que les comentaba, dependiendo de cuál es el área que está afectada, hay que recordar que la cerebral media también se encarga de la irrigación de una porción que se conoce como el área de Broca y a su vez también vamos a tener una extensión a irrigar el área auditiva y a irrigar también el área de Wernicke. Entonces, en un paciente que se ve alterada o se ve afectado el territorio de la cerebral media, es muy probable que podamos encontrar, si es el hemisferio dominante, que podamos encontrar un tipo de afasia. ¿Cuál? Pues bueno, hay que también explorar al paciente y ver cuáles son las áreas que están implicadas en la lesión. Podemos encontrar una afasia global, sí, una afasia motora, también una afasia de Wernicke únicamente, así es. Todo depende de cuánto esté afectado, pues para eso también es la clínica y ustedes de acuerdo a esa clínica y a apoyarse con los estudios de imagen pueden distinguir cuál es el área afectada y hacer un diagnóstico sindromático, topográfico y posteriormente un etiológico. Ahora de la arteria cerebral posterior, ya estamos hablando de
la porción posterior del polígono de Willis, que se involucra más con la circulación vertebrovascular. Es importante ahí considerar que es la que va a irrigar la porción inferolateral y medial del lóbulo temporal, y también a nivel del lóbulo occipital, las superficies tanto lateral como la medial, un poco el plexo coroideo de los ventrículos laterales, totalmente en el tercer ventrículo. El tálamo va a ser mayormente irrigado por la cerebral posterior, y también vamos a tener una irrigación dirigida hacia el mesencéfalo. Entonces ya de esta manera podemos prácticamente mm, terminar la irrigación, al menos de los lóbulos, ¿ok? Lóbulos frontales, temporales, parietales y occipitales. Bueno, y el amigdalino, que ya también lo mencionamos. Ok, no hay nadie más que admitir. Vamos bien. Bueno, de la cerebral posterior, ¿qué es lo que me interesa? Uno, que la puedan identificar, y sobre todo, en la clínica es una clínica generalmente va a tener una implicación visual, ¿ok? Considerando que a nivel del lóbulo occipital vamos a tener eh, la porción, la porción cortical de la vía visual, puesto que si tenemos una alteración de la arteria cerebral posterior, seguramente el paciente va a presentar una alteración visual, dependiendo ya la extensión, si hablamos de una hemianopsia o si hablamos de una cuadrantanopsia, o bien si es una lesión extensa a nivel del occipital bilateral. Muchas veces podemos tener una ceguera bilateral, o se ve que ceguera cortical también se le conoce. Hay muchos síndromes que se involucran a nivel parietal y occipital, bastante interesantes, que por motivos de tiempo quizás los vamos a dejar para otra ocasión. Incluso aquí no los mencioné, pero digo, si tienen un poquito más de curiosidad para adelantarse, les recomiendo mucho revisar el síndrome de Charles Bonnet y el síndrome de Anton. Yo creo que es algo bastante útil y entretenido. Ok, de la arteria cerebral posterior, más detalles, realmente creo que vale la pena identificar que también se va a involucrar a nivel del mesencéfalo, a nivel del tálamo, y bueno, pues de mesencéfalo ya podríamos también hacer ahí una relación con síndromes asociados al mesencéfalo. Ya vimos un poquito de eso en la clase pasada. Solamente considera que al tener una trombosis o una alteración de la comunicante posterior, muy probablemente vamos a tener una alteración a nivel del tronco de la basilar. No es lo más común encontrar la cerebral posterior afectada por sí sola. Generalmente, cuando está afectada es porque tenemos una lesión previa, a nivel de la basilar o incluso a nivel vertebral en ocasiones. Bueno, ya llegando a la cerebral posterior, creo que es momento de hablar de la circulación vertebrovascular. Mm, Pero para hablar de ella, pues hay que empezar de abajo hacia arriba, ¿no? Como debe ser, así como lo hicimos con las carótidas. Entonces vamos a irnos un poquito a nivel, a nivel vertebral, y mencionar un poco cómo es que emerge la irrigación posterior encefálica. Bueno, tenemos a nivel medular nuestras arterias espinales, y tenemos mucha de la irrigación medular va a emerger a través de la aorta, de las ramas de la aorta. Por ejemplo, aquí podemos ver de la aorta torácica cómo muchas de las ramas van a ingresar a nivel, perdón, ok, vamos a ver cómo ingresan y generan las primeras ramas ascendentes, ok, de la médula. Posteriormente, las arterias vertebrales, vamos a ver cómo van ascendiendo, van haciendo sus ramas, y
vamos a tener a nivel de C1 con el occipital, vamos a tener el ligamento nucal. En el ligamento nucal es en donde vamos a tener una perforación generada por la vertebral, y esa perforación va a ser el ingreso de la arteria vertebral del lado derecho y del lado izquierdo, para posteriormente que ambas formen lo que conocemos como la arteria basilar. Una vez que llegamos a tener la arteria basilar, en esta imagen, por ejemplo, podemos ver que se forman tres arterias que me interesa mucho que las conozcan, ¿ok? Dentro de ellas tenemos, si bien esta imagen nos muestra que esta arteria que les estoy mostrando emerge de la basilar, comúnmente la van a encontrar más bien que emerge directo de la vertebral, ¿ok? Esta es la pica, ¿ok? Esta es la aica y esta es la suca, ¿ok? Esta es la arteria cerebelar superior, la arteria anteroinferior, cerebelar anteroinferior y la posteroinferior, ¿ok? Esas son las arterias que se encargan de la irrigación del cerebelo. Estas son las pontinoperforantes, que son todas hijas o ramas de la basilar, ¿ok? Y aquí en el tope de la basilar, posteriormente vamos a tener la cerebral posterior, izquierda, derecha, y acá ya la comunicante, ¿ok? Visto de otro modo, si se quedan con estas, creo que a nivel infratentorial, a nivel arterial infratentorial, estamos del otro lado. Ok, tenemos la basilar. Ok, bueno, vamos en orden. Tenemos aquí la vertebral. De la vertebral emerge la pica, como bien se puede identificar aquí. Luego tenemos aquí la basilar. Tenemos aquí la aica. Ok, tenemos la basilar, sus perforantes, la suca o superior cerebellar artery, y luego acá la cerebral posterior, y luego ya las comunicantes. Ok. Doctor, Como tal, de la médula oblongada o bulbo, bueno, me dijeron que la clave es Biden, también eso. La clave de la plática es Biden. No sé si ha ganado o perdió, no tengo idea, pero esa es la palabra. De la médula oblongada o bulbo, va a recibir la irrigación directo de las arterias vertebrales a través de sus ramas, que van a irrigar propiamente la médula espinal. En esta ocasión es la arteria espinal anterior y las espinales posteriores, de las que tenemos dos. Del puente van a ser las ramas pontinas, meramente las que vimos que emergen a los lados de la basilar. Y tenemos también, hay unas colaterales de la cerebelosa inferior y anterior, y de la cerebelosa superior, que nos van a proporcionar también, van a ser ramas nutricias propiamente del puente en la porción, en la porción medial. Y las arterias del cerebelo son las que ya vimos, que es la suca, la aica y la pica. Ellas tres, aparte de nutrir, de irrigar el cerebelo, también se van a encargar de hacerlo para los pedúnculos cerebelosos. Y del mesencéfalo, ahí sí tenemos un poquito más de arterias involucradas. Tenemos las arterias del pedúnculo cerebral propiamente, las centrales posteromediales, las radiculares, coliculares anteriores y medias, y que esas son unas ramas de la cerebral posterior, y las coliculares posteriores, que son ramas propias de la cerebelosa superior, de la suca. De esta manera ya podemos integrar toda la irrigación a nivel del encéfalo como tal. Encéfalo, acuérdense que es cerebro más tallo y cerebelo, o sea, los hemisferios que involucran a sus respectivos lóbulos, junto con el cerebelo y con el tallo. Toda la irrigación arterial la revisamos en poco tiempo. Ya de esta manera podemos identificar aquí con los colores, integrar un poco de qué áreas son irrigadas por cada uno. Desde luego, en el cerebelo, la pica es la que se va a encargar de la irrigación de la porción flóculo-nodular y la porción más basal o más ventral. El aica y la suca son las que, bueno, el aica se va a encargar de la irrigación lateral del cerebelo, y la suca o SCA
como sale aquí, es que se va a encargar de la porción de la cara anterior perdón, de la cara dorsal del cerebelo propiamente. Ok. Otra forma de distinguir la irrigación infratentorial es a través de complejos. Esto es un poquito más integral, un poquito más complejo quizás, pero bueno, no está de más que lo conozcan. Los complejos superior, el complejo medio y el complejo inferior. En el complejo superior vamos a tener la conjunción de la cerebral, del azúcar, perdón. Vamos a tener ahí la irrigación del mesencéfalo. Va a estar involucrada la emergencia de los nervios craneales 3, 4 y 5. Y también vamos a tener aquí involucrado el pedúnculo cerebeloso superior y la porción superficial del tentorio. En el complejo medio vamos a tener involucrada la AICA, el puente, los nervios craneales relacionados con el puente, que son el 6, el 7, el 8, y vamos a también tener involucrado el pedúnculo cerebeloso medio, y también vamos a tener la superficie petrosa del cerebelo. Y en el complejo inferior vamos a tener la irrigación de la pica, donde involucramos la médula oblongada o el bulbo y los nervios craneales asociados al bulbo, que son el 9, el 10, el 11 y el 12. Y vamos a tener el pedúnculo cerebeloso inferior y vamos a tener la superficie suboccipital del mismo cerebelo. Estas son otras formas de poder agrupar por complejos, y cada complejo está asociado a la irrigación de una de las arterias de las que depende el propio cerebelo. Bueno, y esto es una angiotomografía donde podemos distinguir fácilmente cómo va la vertebral. Aquí emerge la pica, cómo la vertebral derecha e izquierda forman la basilar. Pasamos, no se ven las perforantes desde luego, las pontinas, pero sí podemos distinguir la AICA, SUCA y la cerebral posterior derecha y la izquierda. Bueno, incluso acá podríamos identificar algunas de las ramas de la cerebral media a nivel insular. Y bueno, esta es una vista de una angiografía diagnóstica. Aquí podemos distinguir la basilar y los respectivos complejos de acuerdo a las arterias cerebelosas que ya distinguimos. Ok, este es otro para complementar. Les dejo este también. Listo, continuamos. Circulación venosa. Ya la parte arterial la terminamos. De la circulación venosa, yo creo que lo más importante es que distingan cuáles son los senos durales. Y de los senos durales, pues también distinguir cuál es el sistema venoso superficial y el profundo. Realmente para pregrado creo que el superficial es el esencial. Vamos a distinguir también 3 grupos dentro del sistema venoso superficial, que es el grupo superior, el medio y el inferior. Del superior vamos a tener involucradas las venas cerebrales superiores, una vena anastomótica superior o la vena de Trollard, ¿ok? En el grupo medio vamos a tener la vena cerebral media y en el grupo inferior las inferiores y la anastomótica inferior. ¿Cómo acordarse de cuál es la B y cuál es Trollard? Bueno, primero las vamos a ver. Ok, aquí tenemos el sistema venoso superficial. Déjenme admito a alguien. Listo. Bueno, y ahorita vamos a ver en una imagen y ya les platico cómo. Y en el sistema venoso profundo vamos a tener 3 venas que lo conforman: la cerebral interna y la vena basal o de Rosenthal y la vena cerebral o de Galeno. Dentro de ellas, la cerebral interna es importante considerar que tiene 2 tributarias, que es la vena terminal o tálamo estriada y la vena septal. Ok, la vena septal aquí la podemos distinguir y la vena terminal aquí está. Podemos distinguir aquí también en lo profundo la gran vena cerebral o la vena de Galeno, y que posteriormente ya va a drenar hacia el seno recto. Mismo seno recto que eventualmente va a llegar a
la prensa de erófilo o a la tórcula. Ok, aquí es continuidad de lo que estábamos viendo. Aquí está el seno recto, aquí está la vena de Galeno. Aquí estamos con la de Galeno. Acá seguiría la recta. Acá podemos ver la vena cerebral media, la de Rosenthal y las cerebrales inferiores. Y aquí está la vena anastomótica inferior o de la B. Ok, aquí está aquí podemos distinguir el recto y acá podemos identificar el tentorio. Y aquí está la tórcula o la prensa de erófilo. Está bien bonita esta imagen. Bueno, algunos de los senos venosos que vale la pena que puedan conocer. Desde luego la confluencia de los senos, la tórcula o prensa de erófilo. Llama la atención ese nombre, ahorita vamos a ver por qué se llama así. Seno sagital superior, el inferior, transverso, recto, bueno, todos los que están ahí en la lista. Les puse una imagen que creo que vale más que 100 imágenes. Una es esta, donde podemos ver el drenaje de los senos venosos durales, a grosso modo. Hay que acordarnos que el objetivo de las venas es regresar toda la sangre de vuelta al corazón. Entonces, en lugar de estar hablando en ascendencia, vamos a hablar en descendencia y de lo superficial hacia lo profundo hasta llegar hacia las yugulares. ¿Ok? Entonces, el seno esfenoparietal va a llevar hacia el seno cavernoso. ¿Ok? El seno cavernoso lo va a llevar hacia el petroso, mientras que también el petroso va a llevarlo al seno transverso, a donde va a llegar todo lo del seno sagital superior, el transverso derecho e izquierdo, y también el seno recto nos va a llevar hacia el seno sagital inferior. ¿Ok? Y del seno petroso superior vamos a pasar al seno transverso también, al seno sigmoideo, y que junto con el petroso inferior vamos a llevar toda la sangre hacia la vena yugular interna. El seno occipital meramente lo va a llevar hacia la confluencia de los senos, a la prensa de erófilo, y eventualmente pues ya todo va a llegar hacia las venas yugulares internas. ¿Okay? Esta es una imagen donde podemos identificar la hoz del cerebro, el sagital superior, sagital inferior. ¿Okay? Aquí tenemos el seno recto, aquí tenemos la prensa de erófilo, aquí tenemos el transverso, el sigmoideo. ¿Okay? Aquí podemos distinguir mejor el sigmoideo, el recto. Admito a alguien. Y un punto importante, les enseño esta imagen porque esta es una imagen que les gusta mucho involucrar en exámenes, en sus exámenes de neuroanatomía y demás. Aquí estamos viendo el seno cavernoso y clásica de nombra, ¿qué es lo que está involucrado ahí? Bueno, pues aprovechando que estamos viendo la neuroanatomía, no puedo dejar a un lado el seno cavernoso brevemente, pues identificar que a nivel del seno cavernoso vamos a poder distinguir el quiasma óptico, vamos a poder distinguir la hipófisis. Aquí tenemos la porción cavernosa de la carótida interna y tenemos aquí los nervios, craneales. Perdón. Ya. Tenemos aquí los nervios craneales. Así se ve, ¿sí? Ok, 3, 4, 6, 5 y 5. ¿Ok? 3, 4, 6, 5 y 5. B1 y B2. Entonces ya si les viene esto en un examen, bueno, pues ya se lo van a saber. Esta es la realidad. No todo se ve tan sencillo, ¿no? Digo, esta es la imagen en una disección real. Tenemos nuestra carótida, tenemos nuestro nervio craneal 2, ¿ok? Tenemos aquí también, no se distingue tanto en la imagen previa, pero aquí tenemos el tercer nervio craneal, ¿ok? Acá es en donde podemos distinguir el quinto, acá va el sexto, y acá va B1 y B2. Digo, B2 y B3. B1 está acá. Entonces, digo, estas imágenes siempre nos van a guiar, pero al final la realidad es parecida, pero no es igual.
Entonces siempre es importante poder estudiar todas las imágenes y el siguiente paso, o sea, las imágenes en dibujos, y el siguiente paso pues es identificarlas en disecciones, ¿no? Disecciones anatómicas para poder, eh, los que vayan a dedicarse a las partes neuroquirúrgicas, pues para no perderse en el abordaje. Ahora, esto es una prensa de la antigua Grecia. Y Herófilo, pues era al parecer alguien amante del vino. Y esta es una prensa, pues de vino. Podemos ver aquí cómo las personas, los esclavos, pisaban las uvas y todo el jugo que salía de las uvas eventualmente llegaba y todo drenaba hacia la prensa. Entonces, esto podría explicar, es lo más acertado a responder por qué es que se llama la prensa de Herófilo. Pues al parecer le gustaba el vino y vio cómo toda la sangre llegaba ahí y de ahí se iba hacia unos laterales, que podría ser esto, y entonces por eso la confluencia de los senos o tórcula también se conoce como la prensa de Herófilo. El viñedo, bueno, sería la fábrica de vino de Herófilo. Ok, esta es la imagen, considero la más importante del drenaje venoso del sistema nervioso central. De las venas anastomóticas, habíamos hablado de Trollard, ok, y también hablamos de la B. ¿Cómo distinguir una de otra y no confundirse? Sencillo. La vena anastomótica inferior, o en inglés low tiene L de la B, y la anastomótica superior, o en inglés podemos hablar que superior puede ser top, entonces top tiene la misma letra que Trollard. Okay, ese es un punto que pueden utilizar a su favor. Y bueno, no hay más que repasar este tipo de imágenes para poder aprenderse todos los senos venosos durales. Estas son imágenes de disecciones del róton. Aquí podemos distinguir la vena de la B, aquí podemos distinguir la confluencia de los senos, aquí podemos distinguir el seno recto, y bueno, aquí están las anastomóticas. Aquí podemos ver la B, por acá vemos Trollard. Ok. Y bueno, las venas corticales, pues cada una va a ir a lo largo de los surcos, y de acuerdo al surco es su nombre. Se fijan, hay muchísimas, eventualmente todas van a terminar en la porción profunda hacia la confluencia de los senos y luego al sigmoideo. Y el sigmoideo es importante considerar, acordarse que el sigmoideo eventualmente se va a convertir en la vena yugular. Esta es una venotac. Generalmente les mostramos angiotacs, angiotomografías en donde se puede uno estar buscando un aneurisma, etcétera, pero también es posible pedir la tomografía contrastada en fase venosa o venotac. Esta es la venotac. Y aquí podemos también hacer un repaso, a grosso modo, del sistema venoso superficial y profundo. Lo mismo. Y esta es una, en lugar de ser una angio diagnóstica, podemos hacer un estudio venodiagnóstico. Que bueno, pues es una angiografía diagnóstica, pero se le hace se toma el estudio, se toma al momento de su fase venosa. Aquí podemos identificar entonces también las anastomóticas, la de Trollard, la de la B, el seno transverso, también pinta un poco el recto. Para todo eventualmente llegar a la yugular interna, a la externa y posteriormente a los troncos brachiocefálicos para la vena cava superior. Este es un repaso de lo que vimos del del drenaje venoso del sistema nervioso central. Aquí viene de hecho la mnemotecnia para que vamos a darle el crédito al CITOV. CITOV es el libro de donde saqué esta tabla.
Y bueno, en conclusión, ya vamos a terminar. Recapitulando, arterias cerebrales, tenemos la irrigación anterior, carotidia, y la posterior vertebrovascular. La carotidia está conformada para el polígono de Willis por el cerebral anterior, la cerebral media. Tenemos también, no lo puse aquí, pero acuérdense siempre de la coroidea, y se va a unir en el polígono de Willis con la comunicante posterior, que es rama de la carotidia interna a nivel de C7, para unificarse con el sistema posterior o vertebrovascular, en donde cabe considerar tres complejos infratentoriales, en donde se involucran ramas de la vertebral, que es la pica, y ramas de la basilar, que es la suca y la aica. Muchas veces también se puede identificar la suca como una rama directa de la cerebral posterior, no necesariamente de la basilar. De hecho, lo común es que sea rama de la posterior. Acuérdense que es así como se va a ver realmente. Y bueno, aquí es el repaso de los complejos en relación con la suca, aica y pica. Y lo que les comentaba, podemos tener un trombo, ¿ok? Y ese trombo emboliza hasta llegar al tope de la basilar. Y si este trombo llega al tope de la basilar, aquí vamos a tener una alteración funcional a nivel de todo el territorio que se irriga, tanto de la suca como de la posterior, cerebral posterior derecha e izquierda. De esta manera, seguramente esta persona tendría una ceguera cortical bilateral y tendríamos también alteraciones a nivel del mesencéfalo en relación también con el pedúnculo cerebeloso superior, que nos daría también una ataxia. Pues en esta ocasión probablemente nos la podría dar bilateral y bueno, por ponerles un cuadro, ¿no? De qué podría pasar en este caso. Aquí no sé si alguien quiera participar, ya vamos a terminar. Mm, bueno, Sí, a ¿sí? ver, Excelente. sí, ok. La uno es la cerebral anterior, Ajá, la 2 la comunicante anterior, ok, la 3 la cerebral media, va, a ver. Ok, muy bien. a ver, la 4 es las cerebrales posteriores, Ok, la 5 es, ay, no es la pica, es la suca, ¿no? Suca. excelente. Luego la 6 es la basilar, Ajá. la 7 es la ¿De dónde viene? eica, no. Ujú, así es. Ujú. La 9 es son las vertebrales, bueno, la vertebral derecha. Ah, Venía, la 8 nos la saltamos y ya la puse, perdón. Pero aquí, perdón. bueno, esa es que sí está un poquito fuera del, de la descendencia de los números, perdón. Aquí. Sí, Y la 9 es la vertebral derecha ajá. y la 10 es la pica. Pues yo no sé yo qué hago dando esta clase. Yo creo que tú la deberías de haber dado. Ay, sí, no, estuvo buenísima. Gracias. Felicidades. No, hombre, te fue súper bien. Pues todas las supiste. Muchísimas felicidades. Espero que a lo largo de cómo lo fue viendo ella, lo hayan visto el resto. Nada más acordarse que en general estos estudios, cuando estamos nosotros viendo a nuestra derecha, realmente es la izquierda del paciente. Sería una observación para que seas mejor de lo que ya eres. Ok, Eh, muchas gracias. Eh, no, gracias a ustedes. Pues bueno, yo creo que si saben distinguir estas arterias y qué irrigan, realmente ya estamos del otro lado. Todo lo demás que les pude dar es como para estirar un poquito más, más allá de lo de pregrado que se necesita. Y para cerrar, bueno, ¿por qué importancia tienen las arterias aparte de darnos la irrigación y poder funcionar en el cerebro? Y las venas, el drenaje y regresar la sangre no oxigenada hacia el corazón y que siga ese sistema, pues también es importante considerar que las enfermedades pueden venir a través del sistema
vascular del sistema nervioso central. Y un vaso es finalmente yo lo veo así como, me gusta aterrizarlo directo a como la plomería, con todo el respeto que merecen los vasos. Un vaso o se rompe o se tapa, ¿no? O se deforma. En este caso, podemos tener aquí un caso de un trombo. El trombo pudo haber avanzado y generó un émbolo, una embolia, o bien pudimos haber tenido una ruptura de un vaso y generó un sangrado. A grosso modo, así es como suceden las enfermedades. Obviamente hay otras enfermedades un poquito más finas y con detalles vasculares que quizás en otra ocasión podamos ver. Las manifestaciones siempre van a depender de cuál es el vaso comprometido, porque ese vaso va a irrigar una porción específica del parénquima. Muchas veces hay que considerar que hay un lado que nos puede alterar el lenguaje, hay un lado que no nos puede alterar el lenguaje necesariamente, que podemos tener alteración del campo visual de acuerdo a si la lesión es prequiasmática, posquiasmática o quiasmática, y la debilidad del hemicuerpo siempre va a ser contralateral, siempre y cuando estemos hablando de una lesión previa a la decusación piramidal, que eso ya lo vimos también en las clases del tallo que les dio Mitch y que yo les di ahí como unos puntos clave también. Y también podemos tener una pérdida de la sensibilidad contralateral, puesto que estamos hablando de nivel cortical. Acuérdense siempre que estamos hablando cuando hablamos de arterias, estamos hablando del espacio subaracnoideo y por eso ahí sale con las trabéculas. Estas son las trabéculas. Y así como hablamos de que se rompe una arteria, pues bueno, este es un ejemplo de una hemorragia parenquimatosa y eventualmente al paciente se le hace una tomografía, una angiotomografía y se reconstruye el estudio y podemos ver aquí una maraña de vasos. Esa maraña de vasos se conoce como una malformación arteriovenosa. Para aterrizar un poco qué implicaciones clínicas pueden tener, qué implicaciones etiológicas podríamos encontrar al conocer los vasos. Entonces, de esta manera podemos identificar que hay una malformación arteriovenosa de vasos que seguramente la arteria es una rama de la cerebral media, nada más por la localización a nivel de M4 y pues obviamente una malformación arteriovenosa también hay un involucro, perdón, de venas. Entonces, pues también de esa manera podríamos identificar que pues están asociadas algunas venas superficiales, probablemente alguna de las que originalmente podría haber sido una anastomótica de Trollard. Y bueno, pues aquí también tenemos otro hematoma o una hemorragia parenquimatosa, que esto en hiperdensidad de la tomografía se va a traducir a una hemorragia en agudo. Ya por último, una mujer de 60 años de edad tiene un déficit súbito, sensitivo y motor facio-braquial. Tenemos esta tomografía en diferentes cortes axiales y en esto, siempre una tomografía, hay que poner una línea en medio y buscar una simetría. Yo siempre sugiero que hagan un escaneo ya sea de afuera hacia adentro, comparando, o bien de adentro hacia afuera, comparando ambos lados, esperando una simetría. Si hacemos eso ya por tiempo, les cuento, podemos encontrar una asimetría a este nivel, en este corte axial. Podemos distinguir una hipodensidad de predominio en lo que es la irrigación, el territorio que se irriga por la arteria cerebral media. Y bueno, yo les hablé del homúnculo de Penfield. Ya para terminar, aquí tenemos un corte coronal y en el corte coronal podemos distinguir como el territorio que se irriga por la cerebral anterior, que es el territorio frontal medial y parieto medial. En el homúnculo de Penfield vamos a ver que las neuronas motoras superiores que están localizadas ahí son las encargadas de el movimiento del miembro inferior contralateral. Y en la porción de la convexidad vamos a tener el miembro superior y ya en la porción, también en la porción de la convexidad cercano al temporal vamos a tener la cara propiamente. De esta manera, aterrizando las arterias, la arteria cerebral anterior, cuando se afecta, vamos a tener una alteración a nivel de la pierna. Y cuando tenemos una alteración de la cerebral media, nuestra alteración
clínica va a ser en el brazo y en la cara. Aquí tenemos la corona radiada que les comentaba, que es el abanico, para eventualmente llevar todas las neuronas motoras superiores de la quinta capa de la corteza cerebral hacia la cápsula interna. Conociendo esto, es como podemos aterrizar todo lo que les platiqué de la irrigación arterial a nivel, a nivel de la arteria cerebral anterior y media, que para el tema de la dinámica de diagnóstico sindromático son los que les van a dar un síndrome piramidal y les va a ser muy útil para la topografía diagnóstica. Entonces, en este caso, que tenemos un infarto bien marcado, bien puesto en la cerebral media, y aparte la paciente tiene un déficit súbito sensitivo y motor faciobraquial, pues agua pasa por mi casa. Tenemos una oclusión del tallo de la arteria cerebral media en M1, y eso podría explicarnos un síndrome piramidal, un síndrome sensitivo y un síndrome de la vía visual, un síndrome posquiasmático. Y si es el hemisferio izquierdo, que sí lo es, ok, acuérdense que este es el lado izquierdo del paciente, entonces podríamos tener incluso una afasia global y el paciente no va a estar consciente de su enfermedad, puesto que eso se llama anosognosia. ¿Ok? Bueno, así pueden hacerlo con todos los territorios vasculares, ya por cuestión de tiempo. Quizás eso valdría la pena hacerlo como para otra sesión. Esto fue, bueno, el objetivo de este seminario es meramente neuroanatomía, con una implicación, una embarradita clínica para poder asociar mejor y que les sea de mucha utilidad. Yo creo que síndromes lo podemos dejar para otra ocasión, si ustedes gustan. Mientras tanto, les dejo esta diapositiva que les puede nutrir un poco más para asociar todo lo que ya revisamos el día de hoy. Y no olviden que este curso, si lo completan, pueden, con un agregado de 360 pesos mexicanos, pueden obtener la constancia con un aval académico por parte del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, del que todos los ponentes tenemos la fortuna de ser miembros y actualmente residentes de neurocirugía. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias por su tiempo, perdón si me tardé, si algunos consideran que lo hice muy rápido porque teníamos mucha información, también una disculpa por no pausarme un poco más. No sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias, estuvo increíble. Genial. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Fue una excelente ponencia. Ahorita ya enviamos el link de asistencia al Zoom, al chat. No olviden poner la palabra clave y pues los esperamos a las siguientes sesiones. Doctor, estuvo increíble la plática. Muchísimas gracias por su tiempo. Y que tenga excelente noche. Muchas gracias. Pues mil gracias a todos por su apoyo. Y bueno, nos esperamos en las siguientes sesiones. Las siguientes sesiones son de mis compañeros. Se las recomiendo muchísimo. Y estamos para ayudarles. Muchas gracias a todos y que tengan muy bonita noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Bonita noche a todos. No olviden llenar el link de asistencia. Gracias. ¿Dónde le apago? Ok. Y ahora aquí. Le apago End Meeting. Okay.